El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Quiero continuar el hilo de la primera lectura que escuchamos. La primera lectura, después de lo que pasó después de que David venció a Goliat. ¿Sí? Vamos a hablar de dos pecados muy graves que pueden llevar a condenación y que muchos ni siquiera los confiesan. Es el pecado de la imprudencia. El mal que cometemos por imprudencia lo tenemos que pagar. No importa que haya sido imprudencia, no importa que no hayamos tenido la intención de dañar a la persona. Hiciste sufrir a alguien, tienes que reparar ese daño. Entonces vamos a hablar de la imprudencia, porque la imprudencia provoca envidia, y la envidia es uno de los pecados capitales. Vamos a ver esto porque esto está muy reflejado en este pasaje. David regresa, ya mató a Goliat con la honda, le cortó la cabeza, salió el ejército de los israelitas muy motivados por lo que vieron que hizo David. Los filisteos pegaron carrera, los corretearon, mataron a muchos y entonces regresan triunfantes los ejércitos a Jerusalén nuevamente. Y entonces el pueblo que antes estaba espantado por las amenazas de los filisteos, especialmente de las de Goliat, ahora están felices. ¿Y gracias a quién? A David. Este triunfo Dios lo regaló a través de David. David les había quitado un problema muy grande de encima, pero viene aquí los problemas principales. Todo bien viene de Dios. Todas las cosas buenas que hacemos y que nos hacen vienen de Dios. Pero Él puede escoger para hacer el bien al instrumento que Él quiera. Él tiene destinado ya algo para cada uno de nosotros. No es saber lo que se te ocurra hacer. Ya todos tenemos destinado a hacer algo. Cuando David quiso hacer el templo, ¿qué le dijo Dios a través del profeta? No lo hagas, eso lo tengo reservado para tu hijo. Él me va a hacer el templo, tú no. Y David quería hacer el templo de Dios. Entonces todos tenemos un lugar en el plan de Dios. Todos tenemos algo que tenemos que hacer en el plan de Dios. Él va a escoger a quien Él quiera, no a quien nosotros queramos. Yo no puedo escoger qué misión voy a realizar en este mundo. Ya la tengo. Desde que nazco yo ya vengo con esa encomienda. Entonces el Señor escoge un instrumento, pero la gloria es de Él. Esta gloria no es de David, es Dios el que permitió y suscitó esto. Es la gloria de Dios, pero todos centran su atención en David. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Si nosotros evitáramos esto, nos quitaríamos muchos pecados de encima. Si ponemos la atención en el verdadero protagonista del bien, que es Dios.
el Espíritu Santo que nos ilumina, que nos impulsa a hacer todas estas cosas. Pero aquí centran la atención en David, cuando David nada hubiera podido hacer sin Dios. Nada hubiera podido hacer sin Dios. A veces la alegría que nos embarga ante los acontecimientos que nos rodean nos hacen ser imprudentes. La imprudencia y la inmadurez nos hacen provocar problemas donde no había problemas, donde no los existían, donde no había problemas. Hoy lo vemos en la primera lectura. Vienen a perseguir a los soldados filisteos, vienen de ganar esa guerra, prácticamente sin luchar, porque aquellos estaban huyendo y vienen entrando, y entonces unas mujeres salen bailando, cantando, sumamente felices, y decían: Saúl, el rey Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Y se le amargó la boca a Saúl por una imprudencia. No fue por un error de David, fue por una imprudencia del pueblo. Se dejó llevar por la alegría que sentía y no midieron las consecuencias de sus palabras. Hicieron que el corazón del rey se volteara contra David y lo quisiera matar. Fíjense hasta dónde pueden llegar los efectos de nuestras palabras. Saúl se va a sentir humillado. A él le dicen 10,000 y a mí nada más 1,000. Hasta se le hicieron poquitos. Él 10,000 y yo nada más 1,000. Y el enemigo se encarga de lo demás. Ya está herida la persona y le inyecta coraje, le inyecta envidia y va a tratar de matarlo. Va a buscar a David para matarlo. El corazón del rey, fíjense cómo pasa de la gratitud y la admiración al deseo de matar a David. Y nosotros cometemos muchos errores de eso, desde niños y aún de adultos. ¿Cuántas veces nosotros presumimos lo que recibimos de alguna persona? El niño que su mamá le da un dulce, un chocolate o algo, y va con sus hermanos antes de comérselo: mira, y a ti no te dio nada, y a mí sí me dio. Y las imprudencias a veces de la mamá, la imprudencia del mismo hijo, van haciendo que se vayan amarrando navajas ahí, ¿verdad? Para empezar un conflicto donde no lo había. Eso, a veces la simple imprudencia de que nosotros presumamos las cosas nos llevan a conflictos graves con las personas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros llegamos en el mismo trabajo donde estamos y le decimos a los demás: uy, ¿qué creen? Me habló el jefe y me dijo que me iba a subir de sueldo. Y todos, nadie estaba buscando aumento de sueldo, pero se lo subieron a uno y ya se les hizo poquito lo de ellos. Por una imprudencia se generan conflictos, resentimientos, rencores en los corazones. Sí, entonces ese a mí me dio y a ti no te dio, eso va provocando las envidias, los corajes, los resentimientos. La imprudencia nace del actuar sin pensar, sin medir las consecuencias. Cuando la gente hace esto se le llama visceral. Son las personas que en cuanto sienten, actúan. Ya después se arrepienten, pero en cuanto sienten, actúan, gritan, hacen, ponen, rompen. Y ya cuando baja la manipulación del enemigo de Dios hizo a través del sentimiento, la emoción real que la persona sentía, entonces se da cuenta: ¿qué hice? ¿Por qué hablé? ¿Por qué hice? ¿Por qué? Esas son las imprudencias que nos llevan a este tipo de consecuencias. Y por eso terminamos arrepentidos de lo que hicimos o de lo que dijimos. Una persona prudente no va a actuar dejándose llevar por la emoción del momento. No va a actuar dejándose llevar. Una persona prudente se detiene para poder discernir. Y no solamente un discernimiento humano, sino que le pregunta a Dios: Señor, ¿tú qué quieres?
y guarda silencio en espera, en expectativa. Y Dios ilumina a aquel que espera la iluminación de Él. Dios no defrauda a los que confían en Él. Pero necesitamos nosotros tener esos momentos de prudencia, no dejarnos llevar por las emociones del momento, por la euforia del momento o por el coraje del momento. Hay personas que no tienen filtros para hablar, así como lo sienten, así lo dicen. Ya lo hemos comentado, cómo las personas cuando son francas, la franqueza no es virtud, porque le falta caridad. La franqueza no es virtud. La persona puede ser muy transparente porque se le nota lo que siente y lo que trae, pero la franqueza no es virtud. No es virtud. Y hay muchas personas que no tienen filtros. Dicen las cosas como están, como lo sienten a la primera. Sin filtros hablan, sin filtros actúan, toman decisiones, rompen, hacen sin filtros, sin detenerse, sin discernir a dónde me lleva esto, qué puede pasar, o simplemente esta es la voluntad de Dios. Porque si eso es lo que Dios quiere, no importan las consecuencias. Dios nos saca del problema siempre. Pero si nosotros lo suscitamos, tenemos que aprender todo eso y entonces ya es más doloroso, más tiempo y más dificultades. Cuando la persona no tiene filtros, pierden los límites. Ya no saben hasta dónde sí pueden hablar y dónde tienen que callar, hasta dónde pueden llegar con una persona, no les importa. Es cuando se aplica aquello de león cree que todos son de su condición, trata a todos como iguales, trata a todos, a uno que le dio el Señor una gran inteligencia, pero a otro que tiene déficit de atención y lo trata como, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Eres un tonto? ¿Qué tienes? Simplemente porque no tiene las taras heredadas o provocadas por alguna cosa que tiene el otro. Y es cuando empezamos con imprudencias a faltar a la caridad, porque es una manera de gritarle, tienes que ser como yo, ¿no es cierto? Yo no tengo que ser como ustedes, ni ustedes tienen que ser como yo, pero todos tenemos que ser como Cristo. Eso sí, todos tenemos que ser como Cristo. Entonces no podemos luchar para que los demás sean como nosotros. Nosotros no somos el modelo a imitar, a menos que lleguemos a ser santos. Pero si no hemos llegado a ser santos, no somos el modelo. No podemos decir como San Pablo decía, imítenme a mí que soy imitador de Cristo. Nosotros no podemos decir eso. Todavía estamos inmersos en el pecado. Todavía sería una imprudencia llamar a otra persona a recorrer un camino tan inseguro como el que llevamos nosotros, que todavía estamos llenos de algunos pecados. Entonces hay personas que les falta esta prudencia, pierden el límite, los límites en su vida, y esto provoca un desorden. Puede hablar, pero está hablando, lo que va a salir de esa persona nace de un desorden, tiene las emociones desordenadas, las potencias desordenadas. ¿Qué va a salir de ahí? No puede salir Dios, porque Dios no está en el desorden. Dios no habita en el desorden. A veces los hijos se lastiman por lo que los padres les dicen, o no tanto por lo que los padres les dicen, sino la forma como actúan, ¿sí? Por la manera, ya estoy harta de ti. Pero ellos lo toman, no solamente el papá, la mamá lo dice, ya estoy harta de esta actitud, de esta forma de ser tuya, esta forma, de esto que estás haciendo, porque ya te dije que lo evitaras. Pero si se le dijera con las palabras adecuadas, porque cuando se le dice estoy harta de ti, el niño interpreta las cosas como puede, según su capacidad, según la poca experiencia que tiene. Y entonces muchos hijos quedan resentidos con los papás por lo que los papás no dijeron. Y a veces los papás por los que los hijos no dijeron. Yo les he platicado en mi caso, cuando ya sacerdote yo, en una ocasión hablando con mi mamá empezaron a salir algunas cosas del pasado y mi mamá me dice, yo quedé muy resentida
cuando tú me dijiste, estamos hablando de yo en una versión de los 8 años, dice mi mamá, cuando tú me dijiste que yo te maldecía, y yo nunca te he maldecido, me dice mi mamá. Le dije yo, mira, y sí me acordé de ese momento. Yo me acordé, y yo no tengo buena memoria, pero el Señor me permitió. Yo le dije, bueno, lo que yo me acuerdo es que en los 8 años yo tenía un léxico limitado. Por lo tanto, soltaba la primera palabra que se me ocurría. Para mí, maldecir y decir malas palabras era lo mismo. Y mi mamá sí decía algunas malas palabras. No siempre, pero sí todos los días. No siempre decía. Pero entonces le dije, para mí, maldecirme fue la forma que yo encontré para decir, me dices malas palabras y no me gusta escuchar malas palabras que salgan de ti. Entonces, bueno, qué lástima que se haya interpretado porque yo dije una palabra equivocada y mi mamá duró años con su resentimiento de lo que yo dije pero no quise decir. No fue la intención decir eso, no fue la intención. Una imprudencia en una palabra puede dañar a la pareja, al esposo y a la esposa por muchos años. Por muchos años, porque los matrimonios no se sientan en la mesa para perdonarse. Y qué bueno que no lo hacen, porque si no llevan un proceso de liberación, de ahí se van a sentir todos lastimados y se arma y se abren más las heridas. Qué bueno que no lo hacen, porque se requiere de un proceso de liberación para hacer todo eso. Vean lo que puede hacer la imprudencia. Todo eso lo tenemos que pagar. Yo provoqué un dolor y yo voy a tener que pagar lo que yo provoqué. Fue sin querer, pero es un dolor. Pero es un dolor. Si yo te atropello porque yo voy viendo mi celular, yo tengo que pagar todas las consecuencias del daño que te hice, aunque no fue mi intención, aunque no haya sido mi intención. Todo exceso es imprudencia. Todo exceso es imprudencia. Hasta en lo bueno. Yo conocí una persona que tenía el don de la oración. El don de la oración. Era una persona que podía estar rezando todo el día, absoluta y radicalmente. No es una exageración, es todo el día. Todo el día, yo no sé cuántos rosarios rezaría, pero estaríamos hablando de unos 15 rosarios diarios. Era todo el día. Cualquier persona que llegaba, vamos a rezar. Llegaba otra, vamos a rezar. Con todo mundo. Y vamos a irle, vamos a seguirle. No, es que ella tenía el don de la oración, la otra no. Y como esta persona tenía el don de la oración y la otra no, terminaban aborreciendo la oración y todo. Mi abuela tenía el don de la oración, pero yo nomás le aguantaba hasta la mitad de las letanías, o sea, ya para mí yo ya estaba hasta el tope, ya hasta había llegado ya a mis límites y por eso ya a veces me resistía. Las imprudencias en todo hace daño, hasta en lo bueno, hasta en lo bueno. Tómense ustedes varios litros de agua así, porque es muy buena el agua para los riñones, se mueren y el agua es buena. Y no estoy hablando que traigan agua de la alberca, no, de garrafón. Se mueren, no podemos. Incluso lo bueno en exceso nos hace daño a nosotros. Incluso lo bueno. Por eso, todas las imprudencias. Por eso deberíamos de vivir más tranquilos, manejándonos más despacio en todo lo que tenemos que hablar y decir y todo, porque se nos puede salir algo que provoque una herida y tenemos que pagarla. Todo lo que decimos antes o después es imprudencia. Si lo decimos antes del tiempo que debimos de haber hablado o después del tiempo que debimos haber hablado, es imprudencia y el daño ya está hecho. Es una imprudencia. La imprudencia a veces de nosotros, presumir las cosas que no solamente que tenemos del mundo, sino las cosas que Dios nos ha dado. Y de eso le exageramos un poquito y a veces en la misma iglesia se provocan esas imprudencias. Estas imprudencias llevan a despertar la envidia en los hermanos. La envidia, el primer pecado capital que se cometió, Caín. ¿Por qué mató a su hermano? Por envidia.
no porque su hermano le haya hecho algo, por envidia. Entonces la envidia es una pasión desordenada, es uno de los 7 pecados capitales. Y fíjense la envidia, porque muchos la tienen pero no la reconocen, todavía no la identifican bien en su vida. La envidia no solo es querer, la envidia no solo es querer tener lo que el otro tiene, es lo que a veces nosotros relacionamos la envidia como querer tener lo que el otro tiene. No solamente eso, también es querer quitárselo al otro o destruirlo. Si no lo tengo yo, que no lo tenga nadie. Si no lo tengo yo, que no lo tenga nadie. Si decimos aquí en México, si no es para mí, no es para nadie. Bueno, si se lo destruyo yo. Por eso la envidia es contraria al amor, es contraria a la caridad, porque no se ama lo bueno, sino que se odia que el otro lo tenga. No es que estemos amando lo bueno, no es ese, un día voy a tener más que esa persona, un día, es más, mira qué bonito carro tiene, pero un día voy a tener otro yo mejor. Eso no es envidia. La envidia es, le voy a punchar la llanta, le voy a romper el vidrio, disminuirle el valor, que no se vea tan grande, porque me está pasando a mí. Porque se está viendo más grande que yo. De ahí es donde nace la envidia. La envidia también se genera del orgullo, porque no se quiere ver a nadie mejor que a uno. Nadie puede ser más grande. Oh, ¿viste qué golazo metió este? Sí, pero pasó lejos. Eso. Sí, pero hay otros más bonitos, hay otros mejores. Se está muriendo de envidia. Quiere disminuir aquello, que no se vea más grande de lo que él puede hacer. Entonces la envidia también nace del orgullo, es pecado porque, imagínate, la envidia es entristecerte por la felicidad de tu hermano. Vean qué golpe tan fuerte es la envidia, que te duela, que te entristezca que el otro tenga lo que tú no tienes. Y tal vez pienses que tú lo mereces y que lo mereces más que tu hermano, pero a él se lo dieron y te entristeces por la felicidad. Y te dice tu hermano, ay, mira, me regalaron este balón, vamos a jugar. No quiero jugar. Prefieren privarse del juego porque está hirviéndoles la sangre por la envidia, se entristecen por la felicidad del otro. Y eso no es amor, eso es más parecido al odio. Podemos estar tratando a las personas cercanas, ya sea de la familia o ya sea de una parroquia, las estamos tratando como si las odiáramos. No queremos que se note nada grande en esa persona. Muchas cosas se puede envidiar la riqueza, se puede envidiar la belleza. Hay algunos que envidian el cabello que tiene una persona o un hombre, aunque luego nos quedemos calvos, pero se le envidia la belleza, la inteligencia de una persona, se le envidia la felicidad, el lugar que tiene en la familia, el lugar que tiene en el trabajo, el lugar que tiene en una parroquia, los lugares esos que se le dan a una persona. A veces se envidia, se llega a envidiar lo que el otro tiene, y a veces no quisiéramos ni siquiera tener lo que el otro tiene, solo queremos que no lo tenga. ¿Para qué? Falta de amor. Es porque no lo amas, porque te amas de una manera equivocada a ti mismo, te amas de una manera equivocada. No son pocos los que por envidia han mandado a hacer daños espirituales, por envidia, ¿verdad? Porque incluso he visto, ¿verdad?, casos de personas donde la suegra manda hacer por envidia, manda destruir la vida de la familia de su hijo o de su hija, como sea, ¿verdad? Mandan destruir por envidia. ¿Por qué? Porque son felices y porque van a ser más felices que yo.
No, porque sienten que no tienen por qué ser más felices y entonces les hacen alguna cosa y luego se mueren las personas y dejaron el daño ahí. No se rompió el daño, ahí se quedó. ¿Puede entrar esta persona al cielo? ¿Cómo va a entrar al cielo mientras hay un daño que está despedazando a los hijos? La familia de ese hijo, ¿cómo va a entrar al cielo? Ahí se quedan. Ahí se quedan y por eso muchos que como quisieran que hubiera alguien que vaya, rompa esos daños para poder liberarse y entrar al purgatorio, ni siquiera salir del purgatorio, ni siquiera hablamos de entrar al cielo, que pueda romperse ese daño, que le puedan perdonar esa familia para que pueda alcanzar misericordia e ir al purgatorio. Pues la envidia, fíjense hasta dónde podemos llegar nosotros, hasta dónde podemos quedarnos. La envidia, cuando la aceptamos, cuando no la rechazamos, porque a veces muchos no la reconocen, no ven todas las características, no las han estudiado o nadie se las ha dicho, pero cuando se acepta la envidia en el corazón, es una puerta que se abre para innumerables clases de espíritus. Innumerables clases de espíritus. La envidia va contra el amor y por eso es que abre puertas. Estos espíritus de envidia traen muchos espíritus con ellos porque es un pecado capital. No es cualquier cosa, es pecado capital. Entonces trae muchos espíritus de muchas clases de pecados para poder atacar a las personas. Por eso es que la envidia puede terminar en muchas cosas, puede terminar en el robo de algo, porque entonces te hacen pensar que tú lo mereces y que tú deberías de tenerlo y entonces buscas robarlo. La envidia que ha hecho que la vecina cuando vio que los rosales de su vecina estaban más bonitos y les echa sal para que se quemen, para que ya no salga, para que se pudra todo eso, porque siente envidia, porque siente que nadie debe de tener flores más bonitas que las flores que tiene. Termina a veces en mentiras. ¿Cuántas veces tenemos que mentir para justificar? Termina en hipocresías, termina en venganzas, en muchas cosas. Pero la envidia es una espada de doble filo. Es una espada que hace daño al que se envidia, pero también hace daño al que envidia. Es una espada de doble filo. Tú no puedes hacerle daño a una persona sin que tenga consecuencias sobre ti. No se puede. Tú le haces daño a alguien, esas consecuencias van a caer sobre ti. Todos tenemos un lugar en el plan de Dios. Todos tenemos un lugar en el plan de Dios, y el Señor nos va a capacitar a cada uno de nosotros, proporcionándonos los dones que necesitamos para cumplir la misión que Dios nos encomendó. Lo que Dios nos encomendó, los dones que necesitamos, pero no siempre son los que nosotros quisiéramos tener. Pero Dios nos da los que necesitamos para lo que Él nos pide. Pero nosotros queremos que nos dé los dones para darle lo que nosotros nos da nuestra regalada gana darle a Él. Por eso Dios se niega a darnos lo que no nos está pidiendo que hagamos nosotros. Por eso muchas personas que por más que pidan ciertos dones nunca los van a recibir, porque no está en el plan de Dios que hagan eso. Si Dios me da dones para hacer otra cosa, nunca voy a terminar de hacer lo que sí me tocaba hacer. Entonces no me quiere dar lo que no me corresponde a mí. Entonces Dios va a capacitar a cada quien. Si nosotros no tuviéramos envidia, podríamos aplaudir cuando Dios le da a otra persona dones. Le podríamos aplaudir a Dios que le dio esos dones y aplaudirle a la persona que los recibió. Pero mientras más dones se recibe, más responsabilidad cae sobre la persona, porque el que más se le da, más se le va a exigir. Y a muchos no les importa eso, lo que quieren es ellos brillar. Ellos brillar. No es el buscar cumplir la voluntad de Dios, no es dame lo que necesito para hacer tu voluntad, sino que le decimos a Dios, dame lo que necesito para hacer mi voluntad. Dame lo que necesito para hacer lo que yo quiero, lo que yo quiero. Entonces,
Si alguien envidia los dones que otra persona recibió, no recibirá por culpa de la envidia lo que le tocaba recibir a esa persona. Haz de cuenta, si alguien le da a ustedes un don, vamos a hablar un don de bilocación, pueden estar en 2 lugares o 3 lugares al mismo tiempo. Y entonces, pues a mí se me hace muy bonito ese don y yo lo quiero. Señor, dame también a mí ese don. Mira qué bonito, todos lo admiran a esta persona, todos le aplauden, todos quieren estar ahí. Wow, es que dicen que es bien santo porque tiene este don. Yo quiero ese don. Si yo le estoy pidiendo a Dios algo que Dios no me quiere dar, no me va a dar ese don que no tiene pensado para mí, ni me va a poder dar el que me quería dar, porque lo voy a despreciar. Porque lo voy a despreciar como el niño que a su hermano le dan una bicicleta en Navidad y él unos patines y, coche unos patines, yo quiero una bicicleta. Y a veces nos portamos nosotros así por la envidia. Por la envidia, no es porque nos sintamos llamados a darle gloria a Dios de esa manera, es por nosotros, por el orgullo, por la soberbia. Entonces, el que envidia lo que Dios le da a los demás, esa persona va a tener todo el que envidia, tiene mucha soberbia y no tiene nada de paz. La envidia no te deja tener paz. La envidia no te deja tener paz. Por eso en muchos grupos parroquiales no hay paz. Hay mucho trabajo, a veces hasta mucha organización, pero en muchos no hay paz. Hay mucha envidia. Se tiene que trabajar todavía eso porque hay mucha envidia y donde hay envidia, el corazón que siente envidia pierde la paz. Simple y sencillamente pierde la paz. A muchas mamás les asusta ver la envidia en sus hijos y tienen razón. La envidia es peligrosa. Es algo que no se debe dejar crecer en los hijos, pero muchas mamás no saben cómo actuar. No saben qué hacer para poder ayudar a sus hijos cuando están pequeños, sobre todo. Cuando están pequeños, a evitar todo este tipo de cosas. Ya de grandes cuesta más trabajo todavía, pero cuando estamos hablando todavía de los niños pequeños. Pero basta, de veras, así como oraciones, muchos creen que se necesitan grandes oraciones de liberación para esto. No, el Santo Rosario con la llama de amor. El Santo Rosario con la llama de amor sería suficiente para que el niño pueda ver lo que la mamá o lo que el papá quiere que vea. Para que se dé cuenta que si su hermano recibe algo diferente, no significa que no es amado. Porque así se vive. Así se vive. Yo les he platicado cuando mi hermano mayor hizo la primera comunión, pues llegaron mis papás. Nosotros vivíamos una situación económica difícil nosotros. Entonces llega mi mamá, mi papá salen, compran cosas para la primera comunión de mi hermano. Y entonces abren la bolsa y sacan una camisa para mi hermano. Y dije yo, camisas para todos. No, le habían traído por su primera comunión. Un pantalón para mi hermano. Y yo, pantalón para todos. Trajeron pantalones para todos y luego sacaron otra cosa para mi hermano y todo el calcetines para mi hermano y entonces me empiezo a enojar yo, pues todo es para mi hermano y yo qué, y entonces me enojo, hago un berrinche y mi papá no aguantó eso, agarró una chancla, me pone una chancla a mí ahí y desde entonces no volví a pedir nada. Fíjense lo que ocasionó la envidia, todo el daño que me hizo por muchos años. Por muchos años mi padre pensó que fue justicia, ya el Señor le explicará si lo fue o no lo fue, si se le pasó la mano o no, pero yo quedé resentido, una envidia mía y una imprudencia de mi padre, y yo quedé resentido. Entonces necesitamos rezar para que Dios permita ver a los hijos lo que se les quiere hacer ver. Permita ver. A lo mejor lo que ocupaba a un niño era que su papá lo abrazara, su mamá lo abrazara y le dijeran, mañana te compramos a ti. Aunque luego se confesaran, porque no es cierto, no le van a comprar nada. Pero mañana, pues mañana me compran a mí. ¿Cuál es el problema? Claro que mañana se te olvida. Mañana se le va a olvidar al niño. El niño está muy a la horita, al momento. No se proyecta tanto hacia mañanas, hacia años, hacia adelante. Entonces, a veces el rosario con la llama de amor para que el enemigo no pueda ver y los hijos sí. Para que el enemigo no pueda ver y los hijos sí.
Es muy importante por eso rezar esto, para que la persona, para que nosotros podamos ver con mayor claridad la realidad, para que podamos discernir. Tenemos que hacer eso, se requiere con esta oración, con el resto del Santo Rosario, con la llama de amor, para liberar todo esto que nos está impidiendo ver con claridad, entender lo que Dios nos quiere decir con aquello que nos dice, que entiendan los hijos, que acepten la manera como ustedes les pueden dar el amor. Porque hay muchos que no se sienten amados, se sienten que los papás tuvieron preferencias y todos los papás las tienen, ¿verdad? Todos los papás, eso no se puede evitar, pero no pueden ver cómo se recibió mucho. Yo les he dicho, llegan adolescentes a decirme, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, traen zapatos de marca, pantalones de marca. Le digo, pues traes todo de marca. Yo creo que hasta los calzotines los traen marcados, ¿verdad? Pero todo de marca. ¿Cómo me vienes a decir que no te quieren? ¿Cómo me vienes a decir que no te quieren? Mira cómo andas vestido. ¿Tienes cama? Sí. ¿Tienes ropero? Sí. ¿Tienes dónde estudiar? Sí. ¿Te pagan escuela? Sí. ¿Cómo me vienes a decir que no te quieren? No te quieren como tú quisieras que te quisieran. Solamente esa es la gran diferencia, como tú quisieras. Pero cuando se hace la oración para que los hijos se les abran los ojos y vean que sí han sido amados, que sí han sido amados. Nosotros podemos traer heridas arrastrando, como esa herida, ¿verdad?, de mi papá. Yo no permitía que se me hicieran fiestas. Ahorita me gusta, no es cierto. Pero yo no permitía, porque para mí las fiestas representaban un castigo. Entonces yo no quería regalos, porque el regalo, me acordaba de aquel regalo y me dolía tanto. Claro, eso se sana, ¿verdad?, con el Señor, eso se sana con la oración. Pero en ese tiempo esa envidia y esa imprudencia se juntaron y pasaron muchas cosas, mucho dolor, inútil sufrimiento. Inútil. Pasó una vez, a lo mejor mi papá andaba preocupado, andaba estresado, qué sé yo, y se le pasó la mano, no se le pasó, no sabría decirles, ya no me acuerdo ni cuántos chanclas me dieron, no me acuerdo, pero a mí me quedó marcado ese momento por muchos años, y entonces, pero repito, basta con rezar el rosario, la llama de amor, pero no nada más un día. Tenemos que disciplinarnos en la oración para que el Señor vaya iluminando, pedir por los hijos, que los hijos vean lo que han recibido. Vean lo que han recibido. Cuando dicen, mi mamá no me quiere, ¿y por qué no te mató? Si no te quería, ¿por qué no te mató de bebé? Si te dio de comer y te bañó y te cambió pañal y si eso no es amor, entonces ¿eso qué es? Si eso no es amor, ¿eso qué es? Le dije, a ver, ve a cambiar a un niño para que veas lo que huele. Ve a cambiarlo para que veas que no es un dulce nada más allí. Son cosas que a veces uno no ve, pero con el rosario se podrían ver antes, para que no se sufra inútilmente por muchos años, porque nosotros no entendemos la razón por las que las personas que nos rodean actúan. No podemos entender por qué, porque sienten diferente de cómo sentimos nosotros. Sienten diferente, todo es diferente. Conocí una mamá que cuando su hijo lloraba, eso me pareció muy bueno a mí, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor en algunos sí da resultado y en otros no. Cuando su hijo lloraba, porque a su hermano le compraban algo, pues eso me quedó a mí tan grabado, cuando a su hermano le compraban algo, entonces la mamá llegaba y le quitaba a ese llorón, le quitaba todos sus juguetes, no le daba el de su hermano y le quitaba todos los suyos. Entonces el niño se dio cuenta, si lloro porque quiero lo de mi hermano, me quedo sin todo lo que es mío. Y dejó de llorar, porque ya no se quería quedar sin todos sus juguetes. Aprendió a pedir y aprendió a aceptar un no. Es tan importante saber aceptar un no, porque a veces Dios también nos va a dar un no. Señor, yo quiero esto. No. Como imagínense el que tiene un papá muy rico, tiene un hijo adolescente que espero atrabancado, ¿verdad? Le gusta andar hacia todo lo que dan los carros y le pide un carro a su papá, una moto.
Es que todos los de mi escuela tienen carro. Sí, pero no todos se matan como tú te matarías. No te puedo dar eso. A veces el no es porque no nos conviene y nos sentimos a veces dolidos con Dios. Nos sentimos dolidos. Pues esta persona sí le dio resultado. Volviendo a David, David enfrentó con lo que Dios le había puesto en las manos. Y Dios no le puso en las manos ni una espada, ni un escudo, ni una lanza. Le puso una honda, 2 cuerdas con un trapito donde se le pone una piedra, se gira, se suelta una de los cordones y la piedra sale a una velocidad impresionante, que es con lo que mató él. Fue con una piedra bastó para vencer en esa guerra. Esa piedra no solo tumbó a David, tumbó el ejército, se desorganizó el ejército, se llenó de temor. Una piedra. Hay gente que cree que necesita muchas cosas para poder vencer en su vida, para poder hacer algo en su familia. Usa lo que Dios ya te dio. Usa lo que ya tienes. Puede ser más que suficiente. No más de que tú no confías en lo que tienes, pero puede ser más que suficiente. Yo, si hubiera sido David, pues le hubiera pedido a Saúl que me comprara un chivo, de esos chivos, ¿verdad? Y entonces sí le entro con aquel gordo, pero o con una piedra. A lo mejor yo le hubiera dicho así: oye, espérate, ¿una piedra? Pues una piedra. Cuando es Dios el que va a actuar, no importa lo que tengas o no tengas. Si tú estás con Dios y esa guerra es de Dios, entonces es justa. El Señor lo va a solucionar, va a hacer algo. ¿Cuándo y cómo? Eso no es problema. El Señor sabrá cuándo lo hará. David enfrentó con lo que tenía, con lo que Dios le había dado, y fue suficiente para vencer contra todo pronóstico. También tú puedes vencer muchas cosas que traes arrastrando. También tú puedes vencer muchas cosas que ahorita te frustran. Muchas cosas que no te dejan ser feliz. Puedes vencerlos con lo que Dios ya te dio, porque todo lo que Dios te dio es un acto de amor. Tu existencia, tú existes solo porque Dios te amó, aunque tus padres nunca te hubieran amado. Dios te amó, por eso existes. Si Dios no hubiera querido, tú no existes. Existe la persona que Dios quiere que exista. Solamente esa persona. Solamente lo hemos visto tantas veces, ¿no? Como se hizo aquel estudio, aquel padre que decía que cuando un óvulo es fecundado por el esperma que Dios quiere. Y la ciencia dijo: no, es el más fuerte, es el mejor, el primero que llega. Pero uno luego ve a cada sonso que dice: este era el más fuerte, de veras este era lo mejorcito que había, porque se ve así, sí. Pero el padre decía esto, y luego la ciencia fue creciendo, ¿va?, en conocimiento, en tecnología, y metieron una camarita para ver qué pasaba. Y resulta que llegaron los más fuertes, los más veloces, y el óvulo empezó a girar y no entró ninguno. Y de repente venía por ahí uno así medio atarantado. No les digo quién era, ¿verdad? Y cuando llega ese, el óvulo se abre, lo deja entrar. Entonces, ¿cuál es el que entra? El que Dios quiere. Cada uno de esos espermas unido al óvulo es una persona diferente, completamente diferente. Así de que entre de millones de posibilidades es Dios quien escogió quién iban a ser. Y ese fuiste tú. Y Él sabía que ibas a estar aquí, y Él sabía que un día vas a escuchar esto, y aunque hayas sentido tú que Dios no te haya bendecido lo suficiente, que no tienes lo suficiente, no has usado lo que Dios te ha dado, porque no confías, sientes como que no es mucho lo que Dios te ha dado. Un día lo podrás ver. Por eso recen el rosario con la llama de amor, que sus hijos vean y que ustedes también puedan ver lo que ya recibieron y no lo que ustedes hubieran querido recibir de sus padres. Sus padres traen su propia historia, sus propias heridas, sus propios dolores. Cada quien tenemos que centrar más la atención en el amor de Dios, no en los demás. Tú existes porque Dios quiso.
te trajo a la existencia. Ahora haz lo que te toca hacer para que llegues al cielo. Es todo. Es todo, trata de llegar al cielo. Si llegas al cielo, valió la pena, aunque hayas tenido los peores papás del mundo. Eso no importa. Si llegaste al cielo, no importa quién fue tu papá y quién fue tu mamá. Llegaste al cielo. Llegaste al cielo. Entonces, todos, tú también puedes vencer con lo que hasta ahora ya has recibido. ¿Sí? Y si no has recibido todo, pues revisa si tú fuiste ya derrotado por la envidia, por las imprudencias, por tu falta de confianza en Dios, en el amor que Dios te tiene. Revisa si tú eres la causa de esa pobreza espiritual que tú crees que tienes. Porque lo principal para nosotros no es que nos llenen los papás de regalos, es la existencia. El mayor regalo que recibimos es estar vivos. Esa es la mayor gracia que nosotros hemos recibido. Los errores y las deficiencias de nuestros padres, ¿quién no se equivoca? ¿Quién es perfecto? Como hijo, como padre, como madre, ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto, absolutamente nadie. Entonces no se dejen derrotar por la envidia ni por las imprudencias, no se dejen derrotar por el desamor. Oh, a mí nadie me quiere, mejor me como un gusanito. No se dejen derrotar de esa manera. Ya fueron amados por Dios. Encuentren a Dios, ya tienes vida, ya creciste, encuentra a Dios y gózate en el amor de Dios, no en el amor de los que te rodean. Tal vez no tengan amor ni para ellos mismos. ¿Qué quieres sacarles amor para ti? ¿De dónde quieres que lo saquen? No tienen mucho amor para dar. No tienen mucho amor para dar. Aquí David también representa a Jesús. A Jesús que nace pequeño y pobre y vence a todos los gigantes del infierno. A todos. No con una piedra, sino con una cruz. Nosotros podremos vencer o con una piedra o con una cruz. Con una cruz. Una piedra si es Dios que quiere que enfrentes las cosas, o una cruz si Dios quiere que simplemente perdones, que pongas la otra mejilla y permanezcas. Poner la otra mejilla significa no te dejes ganar por el odio, el rencor o el resentimiento. Mejor ponle la otra mejilla, que quede en doble injusticia, pero no te condenes por la debilidad de esa persona. No te condenes, vence todo eso, y para eso ya tenemos de sobra, con la ayuda de la Santísima Virgen, con toda la redención que Jesús nos ha traído, su sangre preciosa que nos ha dejado, su sangre y su cuerpo sacramentado, tanto que tenemos. ¿Cómo puede decir una persona que no es amada si existe? Si existe entre millones de posibilidades, Dios te escogió a ti. Con eso debe ser suficiente para nosotros. Los errores y debilidades, que tu viejo no es como debe ser, que tu mamá, que tu papá, que tus hermanos, eso, ¿qué ganaríamos con tener una familia perfecta si nos condenáramos? ¿Qué ganaríamos con tener una familia perfecta? Papás perfectos, hijos perfectos, hermanos perfectos, y luego nos condenemos. ¿Qué ganaríamos con tener toda esa perfección? Nada. Lo importante es que nos salvemos. Lo importante es que nos salvemos. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos para abrir los ojos y poder descubrir el amor de Dios y vivir para el amor de Dios. No para el amor de los que nos rodean, ni para el amor del que nos quedaron a deber. No, hombre, para eso no vale la pena vivir. Hay que vivir para el amor de Dios, que el Señor nos permita enfocar nuestra atención ahí y no dejar nunca de pensar en eso. Todo el amor con el que hemos sido amados. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos ahora a pasar a nuestro ofertorio. Vamos a pasar a nuestro ofertorio. Siéntense, por favor.